Buenas mis queridos amigos y amigas, acá está un nuevo capítulo de esta historia, un agradecimiento al señor maldito Sushi y al señor Epsilon AR quienes me apoyaron para continuar con este hermoso pasatiempo. Sin nada más que decir, espero y disfruten del capítulo. 3 días habían pasado desde el ataque a la USO. 3 días desde que la Liga de Villanos irrumpió en la UA. 3 días desde que Red Oda ayudó a cambiar el resultado de una batalla que pudo haber terminado en tragedia. Pero Japón no hablaba de otra cosa. Las noticias cubrían el incidente día y noche. Expertos debatían sobre la seguridad de la academia. Periodistas analizaban cada detalle conocido. Y los ciudadanos comenzaban a preguntarse algo inquietante. Si los villanos podían atacar la UA. ¿Quién estaba realmente a salvo? La clase 1A. La atmósfera dentro del aula había cambiado. Los estudiantes seguían siendo los mismos. Pero ya no eran niños soñando con convertirse en héroes. Ahora conocían el peligro. Kirishima observaba por la ventana. Todavía me cuesta creer que sobrevivimos. Kaminaria sintió. Yo pensé que estábamos acabados cuando apareció ese monstruo. El Nu. Corrigió Yaoyorozu. La conversación continuó. Hasta que alguien mencionó el nombre que se había vuelto imposible ignorar. Midoriya estuvo increíble, dijo Mina. Varias miradas se dirigieron hacia Izuku. El joven inmediatamente se puso nervioso. ¿Eh? Es verdad, continuó Kirishima. Todos vimos lo que hiciste. No fue nada especial. Claro que sí, respondió Chako. Y por primera vez, toda la clase estuvo de acuerdo. Porque habían visto algo durante la USO. Algo que no encajaba con la imagen del chico tímido que conocieron el primer día. El entrenamiento secreto. Esa misma noche, en una zona abandonada de Musutafu, Izuku entrenaba solo. El sonido de los disparos resonaba en la oscuridad. Van, van, van. Proyectiles de práctica impactaban objetivos metálicos colocados a distintas distancias. Pero aquello era apenas el comienzo. Después vinieron los movimientos, desplazamientos, saltos, esquivas, combinaciones de combate cuerpo a cuerpo. Todo ejecutado una y otra vez. Sin descanso. Sin pausas. Porque Izuku había comprendido algo en la USO. Todavía tenía debilidades. Y si quería sobrevivir al próximo enfrentamiento, necesitaba eliminarlas. Una nueva versión del traje. Horas después, Izuku se encontraba trabajando sobre una mesa repleta de herramientas, planos, piezas mecánicas, componentes electrónicos. El traje de Red Oda descansaba frente a él, dañado por la batalla de la USO. Pero no por mucho tiempo. Con paciencia comenzó a realizar mejoras. Blindaje reforzado en antebrazos. Compartimentos adicionales para equipo táctico. Un visor más resistente. Y nuevas funciones para la máscara. Todo diseñado para una sola cosa. Sobrevivir. La conversación con All Might. Al día siguiente, All Might encontró a Izuku entrenando temprano. El campo estaba vacío. Solo ellos dos. Estás esforzándote demasiado, joven Midoriya. Izuku bajó lentamente los brazos. No lo suficiente. All Might frunció el ceño. Derrotaste a villanos reales. Ayudaste a detener al Nu. Y aún así no fue suficiente. El héroe observó a su sucesor. Aquella respuesta lo preocupó. Porque no sonaba como alguien satisfecho. Sonaba como alguien que cargaba una responsabilidad demasiado pesada. No puedes salvar a todos tú solo. Izuku permaneció en silencio. Porque una parte de él todavía intentaba hacerlo. El anuncio. Horas más tarde. Toda la clase se encontraba reunida. Aizawa entró al aula. Como siempre. Pareciendo más cansado de lo habitual. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Los estudiantes podían sentir la expectativa. La emoción. La curiosidad. Entonces el profesor habló. El festival deportivo de la UA comenzará pronto. El aula explotó. ¿Sí? Por fin. Estaba esperando esto. Aizawa dejó que se emocionaran durante unos segundos. Y luego continuó. Después de lo ocurrido en la USO, muchas personas cuestionan la capacidad de la próxima generación de héroes. El salón quedó en silencio. Este festival será observado por agencias de héroes de todo el país. Ahora sí. Todos prestaron atención. Porque aquello podía definir su futuro. El interés de las agencias. Más tarde, en distintos puntos de Japón, numerosos héroes profesionales analizaban información sobre los estudiantes de la UA.
Algunos nombres destacaban: Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo, Momo Yaoyorozu, Tenya Irida. Pero otro nombre comenzaba a aparecer lentamente: Izuku Midoriya. Especialmente después de la USO. Los informes eran extraños. Demasiado extraños. Excelente capacidad táctica. Reacción excepcional bajo presión. Nivel de combate inusual para su edad. Posible potencial de liderazgo. Varias agencias comenzaron a interesarse. Aunque todavía no comprendían algo. No estaban observando únicamente a Izuku Midoriya. Sin saberlo. También estaban comenzando a acercarse a Red Odd. Escena final. Esa noche, Izuku terminó los últimos ajustes de su equipo. La máscara roja descansaba sobre la mesa, iluminada únicamente por una lámpara. Durante unos segundos la observó en silencio. Aquella máscara representaba dos vidas: el estudiante y el vigilante. Dos mundos que cada vez chocaban más entre sí. Y pronto, durante el festival deportivo, todo Japón comenzaría a observarlo, sin saber que detrás de uno de los futuros héroes más prometedores se escondía el vigilante más buscado de Musutafu. La mañana del festival deportivo finalmente llegó. Desde muy temprano, miles de personas comenzaron a llenar las gradas del enorme estadio de la OA. Familias, periodistas, héroes profesionales, representantes de agencias. Todos habían acudido para observar a la próxima generación de héroes. Después del incidente de la USG, la atención era incluso mayor que en años anteriores. Japón quería ver quiénes serían los futuros protectores de la sociedad. Y los estudiantes sentían esa presión. La entrada de la clase 1A. Los participantes avanzaron hacia la arena principal. Las luces iluminaban el estadio. Las cámaras apuntaban hacia ellos. El público aplaudía. Muchos estudiantes estaban emocionados. Otros nerviosos. Izuku permanecía tranquilo. Su mirada recorría el estadio, analizando, contando entradas, calculando distancias, identificando posibles rutas. Una costumbre que parecía imposible abandonar. Ochako se acercó. ¿Estás nervioso? Un poco, mintió. Ochako sonrió. Pues no lo parece. Izuku respondió con una pequeña sonrisa. Pero en realidad estaba concentrado en algo más. Las gradas. Porque podía sentir las miradas. Miles de ellas. La declaración de Bakugo. Cuando llegó el momento de los discursos, Katsuki Bakugo avanzó hasta el centro del estadio. Y como en la historia original, no decepcionó. Voy a ganar. Silencio. Luego una enorme ola de abucheos. Bakugo sonrió. Y todos ustedes van a perder. Las protestas aumentaron. Pero él parecía disfrutarlo. Desde la fila de participantes, Izuku observó en silencio. No estaba sorprendido. Bakugo seguía siendo Bakugo. Aunque después de la USG algo había cambiado. Ahora lo observaba con más cautela. Con más respeto. Y eso era algo que ninguno de los dos admitiría. Comienza la primera prueba. Present Mic tomó el micrófono. La primera prueba será una carrera de obstáculos. Las pantallas gigantes mostraron el recorrido. Varias zonas. Múltiples desafíos. Y un único objetivo. Llegar a la meta. Prepárense. Los estudiantes se colocaron en posición. Izuku ajustó discretamente uno de los guantes de su traje deportivo. No podía utilizar el uniforme de Red Odd. Pero sí podía utilizar todo lo que había aprendido siendo Red Odd. Y eso marcaba una enorme diferencia. La salida. Comiencen. La multitud avanzó al mismo tiempo. El túnel inicial se convirtió inmediatamente en un caos. Empujones. Golpes accidentales. Competencia feroz. Pero Izuku no se dejó arrastrar por el grupo. Observó. Analizó. Y eligió una ruta diferente. Mientras muchos corrían directamente hacia adelante, él avanzó por los laterales. Aprovechando espacios vacíos. Ganando posiciones sin gastar energía innecesaria. Los robots gigantes. Pocos minutos después, los estudiantes llegaron al primer obstáculo. Los enormes robots de la prueba de ingreso. Muchos participantes se detuvieron. Otros intentaron abrirse paso a la fuerza. Izuku hizo algo diferente. Redujo la velocidad. Observó los movimientos. Calculó patrones. Y encontró un punto ciego entre dos máquinas. Por ahí. Saltó. Esquivó una pierna mecánica. Corrió por una estructura caída. Y atravesó la zona sin enfrentarse directamente a ningún robot.
Las cámaras comenzaron a enfocarlo, porque mientras otros luchaban, él estaba resolviendo problemas. La atención de Todoroki. Desde los primeros puestos, Shoto Todoroki observó brevemente a Izuku. Había notado algo. Midoriya nunca desperdiciaba movimientos. Nunca corría más de lo necesario. Nunca actuaba impulsivamente. Todo parecía calculado. Y eso despertó su curiosidad. El campo de caída. El siguiente obstáculo apareció rápidamente. La enorme zona llena de grietas y plataformas inestables. Muchos estudiantes disminuyeron la velocidad. Otros cayeron. Algunos quedaron atrapados. Izuku volvió a analizar el terreno. Y detectó algo. Una ruta menos evidente. Más larga. Pero más segura. Mientras los demás competían por los caminos principales, él tomó una trayectoria alternativa. Y comenzó a recuperar posiciones. Las gradas comienzan a hablar. En las tribunas, los espectadores empezaban a comentar. ¿Quién es ese chico? Midoriya. No parece tan fuerte. Pero sigue avanzando. Y casi no ha cometido errores. Varias agencias comenzaron a tomar notas. Porque aquello llamaba la atención. No estaba dominando por poder. Lo hacía por inteligencia. El verdadero favorito. Cuando la carrera entró en su etapa final, los nombres esperados lideraban la competencia. Todoroki. Bakugo. Pero una tercera figura comenzaba a acercarse. Izuku Midoriya. Y cuanto más avanzaba, más difícil era ignorarlo. Porque cada obstáculo parecía favorecer exactamente el tipo de habilidades que había desarrollado durante años patrullando las calles. Observación. Adaptación. Planificación. Las mismas habilidades que habían convertido a Red Odd en una leyenda urbana. Aunque el público todavía no lo sabía. Escena final. Mientras corría hacia la siguiente sección, Izuku levantó la vista. Y por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Shoto Todoroki. Ninguno habló. Pero ambos entendieron algo. El otro era una amenaza. Y tarde o temprano, tendrían que enfrentarse. La carrera por la victoria. La carrera de obstáculos entraba en su fase final. Miles de espectadores permanecían atentos. Cada pantalla del estadio mostraba las posiciones en tiempo real. En los primeros lugares se encontraban los nombres esperados. Shoto Todoroki. Katsuki Bakugo. Pero ahora había un tercer competidor que comenzaba a llamar la atención de todos. Izuku Midoriya. Y eso estaba generando muchas preguntas. La zona de minas. El último gran obstáculo apareció frente a los participantes. Un enorme campo lleno de minas explosivas. Miles de dispositivos enterrados bajo la tierra. Una sola pisada incorrecta podía enviar a cualquier estudiante por los aires. Muchos redujeron inmediatamente la velocidad. Otros intentaron abrirse paso con cuidado. Pero los líderes continuaron avanzando. Bakugo utilizaba explosiones para impulsarse. Todoroki congelaba grandes sectores del terreno. Mientras tanto, Izuku observaba, analizaba, calculaba. Porque sabía que entrar directamente sería un error. Pensar diferente. Mientras los demás se concentraban únicamente en correr. Izuku recordó algo. Las minas no eran el problema. La explosión era el problema. Y toda explosión generaba fuerza. La pregunta era simple. ¿Cómo utilizar esa fuerza a su favor? Entonces sonrió. Y comenzó a moverse. El plan. Recogió discretamente varios fragmentos metálicos abandonados por los robots destruidos durante la carrera. Luego continuó avanzando. A simple vista parecía que estaba perdiendo tiempo. Pero en realidad estaba preparando algo. Algo que nadie más había considerado. Las cámaras comenzaron a seguirlo. Present Mic observó las pantallas. ¿Qué está haciendo Midoriya? Incluso los comentaristas parecían confundidos. El movimiento. Cuando llegó a una zona especialmente peligrosa, Izuku clavó los fragmentos metálicos en una tabla parcialmente destruida, creando una especie de plataforma improvisada. Los espectadores observaron con curiosidad. Y entonces ocurrió. Izuku activó varias minas al mismo tiempo. ¡Boom! La explosión sacudió el terreno. Pero en lugar de salir despedido sin control, la fuerza impulsó la plataforma hacia adelante, como un enorme proyectil. El público estalló. ¿Qué? Eso fue increíble. Usó las minas para impulsarse. Ni siquiera sabía que podía hacerse eso. El ascenso. La maniobra funcionó.
Izuku salió disparado por encima de gran parte del campo minado, ganando una enorme cantidad de terreno. Ahora estaba compitiendo directamente con Todoroki y Bakugo. Por primera vez en toda la carrera, los tres favoritos avanzaban prácticamente juntos. La reacción de Bakugo. Bakugo giró brevemente la cabeza y vio a Izuku acercándose. Su expresión cambió inmediatamente. TCH. Durante años habría reaccionado con desprecio. Pero después de la Usopp, después de haber sido derrotado, las cosas eran diferentes. Ahora lo veía como un rival. Y eso solo lo enfurecía más. No me alcanzarás. Izuku escuchó aquellas palabras. Pero no respondió. Porque estaba concentrado. Porque ganar no era lo importante. Lo importante era seguir demostrando que pertenecía allí. La observación de Todoroki. Todoroki también observaba. Silenciosamente. Analizando. Y cuanto más veía a Midoriya, más extraño le parecía. Porque no actuaba como los demás. Ni siquiera como un estudiante. Todo en él parecía demasiado refinado. Demasiado preparado. Demasiado calculado. Como si hubiese enfrentado situaciones reales antes de entrar en la UA. Aquella idea quedó grabada en su mente. La meta. La línea final apareció frente a ellos. El estadio entero se puso de pie. Los gritos llenaron el aire. Miles de personas observaban. 3 competidores. Un solo objetivo. La victoria. Todoroki lanzó una enorme ola de hielo. Bakugo utilizó una explosión masiva para impulsarse. Izuku aprovechó el impulso final de su plataforma improvisada. Y los tres cruzaron prácticamente al mismo tiempo. Los resultados. Las pantallas comenzaron a actualizarse. Primer lugar. Shoto Todoroki. Segundo lugar. Katsuki Bakugo. Tercer lugar. Izuku Midoriya. El estadio explotó en aplausos. Porque nadie esperaba que Midoriya terminara entre los mejores. Y sin embargo, allí estaba. Entre los estudiantes más fuertes de toda la generación. Los héroes profesionales. En las zonas reservadas. Numerosos héroes observaban los resultados. Algunos nombres comenzaron a aparecer repetidamente en sus notas. Todoroki. Bakugo. Y cada vez más. Izuku Midoriya. No por su fuerza. Sino por algo mucho más difícil de encontrar. Capacidad táctica. Adaptación. Liderazgo. Cualidades que podían convertir a alguien en un héroe excepcional. Escena final. Mientras los participantes abandonaban la pista, Bakugo pasó junto a Izuku. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Bakugo se detuvo. No creas que porque llegaste tercero estás a mi nivel. Izuku levantó la vista. Nunca dije eso. Aquella respuesta solo irritó más a Bakugo. Porque no había arrogancia. No había provocación. Solo confianza. Y eso era algo que Bakugo todavía no sabía cómo manejar. Mientras se alejaban, Todoroki observó la escena desde la distancia. Y tomó una decisión. Pronto hablaría con Midoriya. Porque quería descubrir quién era realmente. Y por qué peleaba como alguien que ya conocía el mundo mucho antes de convertirse en héroe. La batalla por las bandas. Los aplausos por la carrera de obstáculos todavía resonaban en el estadio cuando los estudiantes fueron reunidos nuevamente en la arena principal. Muchos seguían recuperando el aliento. Otros ya estaban pensando en la siguiente prueba. Y algunos ya estaban observando a sus futuros objetivos. El anuncio. Present Mic apareció en las pantallas gigantes. Felicidades por sobrevivir a la primera prueba. El público celebró. Pero ahora llega una competencia completamente diferente. Las pantallas cambiaron, mostrando las reglas de la siguiente etapa, la batalla de caballería. E inmediatamente comenzaron los murmullos. Los estudiantes entendieron rápidamente el problema. Debían formar equipos y proteger las bandas de puntuación. Pero había un detalle especial. El estudiante que obtuvo el primer lugar en la carrera recibiría una enorme cantidad de puntos. Y se convertiría automáticamente en el objetivo principal. La pantalla mostró la cifra. 10 millones de puntos. Todo el estadio estalló. Todoroki permaneció impasible. Bakugo sonrió. Y la mayoría de los participantes comenzaron a pensar exactamente lo mismo. Tenemos que quitarle esas bandas. Una situación diferente. Sin embargo, esta vez algo había cambiado respecto a la historia original. Izuku ya no era visto como un estudiante promedio. Su actuación en la Usopp, su tercer lugar en la carrera,
y su creciente reputación lo habían convertido en una amenaza. Cuando los estudiantes comenzaron a buscar compañeros, muchos miraron hacia él, no porque quisieran reclutarlo, sino porque querían saber qué haría. Una propuesta inesperada. Mientras analizaba la situación, alguien se acercó. Shoto Todoroki. Midoriya. Izuku levantó la vista. Todoroki. Durante unos segundos permanecieron en silencio, hasta que el joven mitad fuego mitad hielo habló. Quiero formar una alianza temporal. Varias personas cercanas quedaron sorprendidas. Todoroki no era precisamente alguien sociable. ¿Por qué yo? Preguntó Izuku. Porque eres peligroso. La respuesta fue tan directa que incluso Izuku parpadeó. ¿Eso era un cumplido? No lo sé. Aquella respuesta hizo que algunos estudiantes soltaran una pequeña risa. El rechazo. Sin embargo, Izuku negó con la cabeza. Lo siento. Todoroki arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque si nos unimos, todos intentarán destruirnos. Todoroki observó alrededor, y comprendió inmediatamente que tenía razón. Varias miradas ya estaban dirigidas hacia ellos. Una alianza entre ambos se convertiría en el objetivo principal del torneo. Entiendo. Y simplemente se alejó. El equipo de Red Odd. Finalmente, Izuku terminó formando equipo con Ochako Uraraka, Mei Atsume, y Fumikage Tokoyami. Una combinación extraña, pero funcional. Ochako aportaba movilidad, Tokoyami fuerza y defensa, y Mei aportaba caos. Mucho caos. Mis bebés van a brillar en televisión. Gritó mientras mostraba uno de sus inventos. Izuku comenzó a sospechar que aquello sería más difícil de lo esperado. La declaración de guerra. Mientras los equipos terminaban de prepararse, Bakugo apareció, acompañado por Eihiro Kirishima y otros compañeros. Se detuvo frente a Izuku. Voy por tus bandas. ¿Solo las mías? Respondió Izuku. Bakugo frunció el ceño. No te hagas el gracioso. No era un chiste. Aquella respuesta molestó todavía más a Bakugo. Porque una vez más, Izuku no parecía intimidado. No parecía impresionado. Y eso era algo que Bakugo todavía no soportaba. Comienza la batalla. La señal de inicio sonó, y el estadio explotó en movimiento. Docenas de equipos avanzaron simultáneamente, intentando capturar puntos, intentando sobrevivir, intentando llegar a la ronda final. Muchos equipos se lanzaron inmediatamente contra Todoroki. Otros intentaron atacar a Bakugo. Pero varios grupos tomaron una decisión diferente. Fueron directamente por Midoriya. La trampa. Izuku había anticipado exactamente eso. Durante los primeros minutos no intentó atacar, ni perseguir, ni competir agresivamente. Simplemente observó, esperó, y dejó que los demás revelaran sus estrategias. Una costumbre adquirida durante años como Red Odd. Nunca actuar antes de entender completamente la situación. El contraataque. Cuando finalmente llegó el momento, todo cambió. Izuku comenzó a dar instrucciones rápidas. Tokoyami, derecha. Ochako, prepárate. Mei, ahora. Uno de los inventos de Atsume liberó una nube de humo. La visibilidad desapareció. Los equipos rivales quedaron confundidos. Y Dark Shadow apareció entre la niebla, provocando pánico inmediato. En cuestión de segundos, varias bandas cambiaron de dueño. Y el equipo de Izuku comenzó a acumular puntos rápidamente. La atención del público. Las gradas comenzaron a reaccionar. Otra vez. Otra vez Midoriya está usando la cabeza. No pelea como los demás. Parece que siempre tiene un plan. Las agencias profesionales tomaban notas frenéticamente. Porque cuanto más observaban a Izuku, más difícil era ignorarlo. Escena final. A mitad de la prueba, las pantallas mostraron los puntajes provisionales. Primer lugar, Todoroki. Segundo lugar, Midoriya. Tercer lugar, Bakugo. Cuando Bakugo vio aquello, sonrió, no de felicidad, sino de emoción, porque finalmente tendría la oportunidad que quería. Miró directamente hacia el equipo de Izuku, y declaró, voy por ti. Desde el otro lado del campo, Red Odd sonrió ligeramente, porque él también había estado esperando ese enfrentamiento. Cazadores y presas. La batalla de caballería había entrado en su fase decisiva. El tiempo corría. Los equipos comenzaban a desesperarse.
y cada punto podía marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado. En las pantallas gigantes, los nombres de los líderes seguían cambiando constantemente, pero 3 equipos destacaban sobre todos los demás: Todoroki, Midoriya, Bakugo. Exactamente como muchos esperaban. El ataque de Bakugo. Bakugo no perdió más tiempo. Ahora, su equipo se lanzó hacia adelante. Explosiones resonaron por toda la arena. La velocidad de avance era impresionante. Muchos equipos se apartaron inmediatamente, porque sabían lo que ocurriría si quedaban atrapados en medio. El objetivo era claro. Izuku Midoriya, preparado. Pero Red Odd ya lo había previsto, mucho antes. Mientras otros equipos reaccionaban a lo que ocurría, él había estado observando durante toda la prueba, estudiando movimientos, patrones, formaciones, y especialmente a Bakugo. Por eso no mostró sorpresa cuando el ataque comenzó. Simplemente dio una orden. Formación 3. Tokoyami asintió inmediatamente. Ochako entendió la instrucción. Incluso Mei parecía saber exactamente qué hacer. Lo habían practicado durante los minutos previos. El choque. Los 2 equipos colisionaron en el centro del campo. La multitud se puso de pie, porque era el enfrentamiento que todos estaban esperando. Bakugo intentó romper la defensa mediante fuerza bruta. Tokoyami respondió utilizando a Dark Shadow. Las explosiones chocaron contra la criatura oscura. La presión generada sacudió el terreno. Mientras tanto, Ochako utilizó su don para alterar el equilibrio de varios rivales. Y Mei seguía utilizando sus inventos para generar distracciones constantes. El caos perfecto. Exactamente como le gustaba a Red Odd. La diferencia. Bakugo comenzó a notar algo. Cada vez que atacaba, Midoriya ya parecía saberlo. Cada movimiento encontraba una respuesta. Cada intento era contrarrestado. Cada apertura desaparecía antes de que pudiera aprovecharla. Y aquello lo estaba frustrando, porque sentía que estaba peleando contra alguien que ya había leído el combate completo. Todoroki avanza. Mientras tanto, Todoroki continuaba acumulando puntos. Su control del hielo dominaba enormes sectores de la arena. Muchos equipos ni siquiera intentaban acercarse. Era simplemente demasiado peligroso. Las agencias de héroes observaban fascinadas, porque estaban viendo a uno de los estudiantes más prometedores de toda la generación. Pero no era el único. La maniobra. Cuando faltaban pocos minutos para terminar, Izuku tomó una decisión. Una decisión arriesgada, pero necesaria. Vamos. Su equipo avanzó directamente hacia una zona donde varios grupos competían por puntos. Parecía una locura, pero había una razón. Todos estaban concentrados en defenderse de Todoroki y Bakugo. Nadie esperaba que Midoriya atacara, y eso convirtió la sorpresa en un arma. El robo perfecto. Durante los siguientes segundos, todo ocurrió extremadamente rápido. Dark Shadow bloqueó. Ochako alteró trayectorias. Mei activó varios dispositivos de apoyo. E Izuku dirigió cada movimiento. Cuando el humo se disipó, varias bandas habían cambiado de dueño. Y el equipo de Midoriya había aumentado significativamente su puntuación. Las gradas explotaron en aplausos, porque acababan de presenciar una de las mejores jugadas tácticas de toda la competición. Los últimos segundos. La cuenta regresiva apareció en las pantallas. Todos los equipos comenzaron a realizar ataques desesperados. Bakugo intentó un último asalto. Todoroki reforzó su posición. Fin. Los clasificados. El estadio entero observó las pantallas. Los resultados comenzaron a aparecer. Primer lugar, Shoto Todoroki. Segundo lugar, Izuku Midoriya. Tercer lugar, Katsuki Bakugo. Y detrás de ellos, los demás equipos clasificados. Los estudiantes celebraron. Algunos respiraron aliviados. Otros quedaron devastados. Pero la siguiente etapa ya los esperaba. Los combates individuales. Present Mic volvió a tomar el micrófono. Y ahora llegamos a la parte favorita de todos. El público rugió. Los combates individuales. La emoción recorrió el estadio. Porque ahora no habría compañeros. No habría apoyo. No habría estrategias grupales. Solo un estudiante frente a otro. Y allí cada uno tendría que demostrar quién era realmente. Escena final. Los emparejamientos comenzaron a aparecer en las pantallas gigantes. Uno por uno. Hasta que finalmente apareció un nombre. Izuku Midoriya.
El estadio reaccionó inmediatamente. Porque después del auge del festival, muchos querían verlo pelear. Muchos querían descubrir qué tan fuerte era realmente. Y algunos, como Bakugo, estaban esperando el momento de enfrentarlo nuevamente. Mientras observaba los emparejamientos, Izuku respiró profundamente. Porque sabía algo. La verdadera prueba del festival deportivo estaba a punto de comenzar. Y esta vez, no podría esconderse detrás de tácticas grupales. Tendría que demostrar quién era. El inicio de los combates. La batalla de caballería había terminado. Ahora solo quedaban los mejores. Los estudiantes que habían logrado sobrevivir a las 2 primeras pruebas del festival deportivo. El estadio estaba completamente lleno. Miles de espectadores esperaban con emoción. Porque la siguiente fase era la más popular. Los combates individuales. Sin compañeros. Sin estrategias grupales. Sin excusas. Solo un estudiante contra otro. Los emparejamientos. Las pantallas gigantes comenzaron a mostrar los enfrentamientos. Uno por uno. Muchos estudiantes reaccionaron inmediatamente. Algunos sonrieron. Otros se pusieron nerviosos. Izuku observó en silencio. Hasta que encontró su nombre. Izuku Midoriya vs Hitoshi Shinzo. Una parte del público pareció decepcionarse. Muchos no conocían a Shinzo. Pero varios profesores sí. Y sabían perfectamente lo peligroso que podía llegar a ser. La advertencia. Antes del combate, Aizawa observó a Shinzo desde la zona de profesores. Su expresión era seria. Porque conocía el potencial del estudiante. Y sabía que la mayoría de las personas cometía el mismo error. Hablar. Solo eso. Una palabra equivocada podía significar la derrota. El encuentro. Los 2 estudiantes entraron en la arena. El estadio guardó silencio. Shinzo parecía relajado. Demasiado relajado. Izuku lo notó inmediatamente. Aquello le recordó a ciertos delincuentes que había encontrado durante sus patrullas. Personas que parecían débiles. Hasta que descubrías cuál era su verdadera arma. El primer intento. Así que tú eres Midoriya, dijo Shinzo. Izuku no respondió. El joven de cabello púrpura arqueó una ceja. ¿Ni siquiera vas a saludar? Silencio. Vaya. Pensé que eras más amigable. Nada. Las gradas comenzaron a murmurar. Pero Izuku seguía observándolo. Analizando. Esperando. Y aquello empezó a incomodar a Shinzo. Un error. Entonces Shinzo decidió cambiar de estrategia. Supongo que las historias son ciertas. Izuku permaneció inmóvil. ¿Qué historias? En el instante en que las palabras salieron de su boca, los ojos de Shinzo brillaron. La activación de su don. El estadio entero contuvo la respiración. Pero ocurrió algo extraño. Izuku se quedó inmóvil. Solo durante un instante. 1 segundo. 2 segundos. Y luego volvió a moverse. La sorpresa fue inmediata. Shinzo abrió los ojos. ¿Qué? La razón. Lo que nadie sabía era que durante años, como Red Odd, Izuku había aprendido a resistir distintos métodos de manipulación mental y psicológica utilizados por algunos villanos. No era inmune, pero sí mucho más difícil de controlar. Y además, One for All reaccionó dentro de él, ayudándolo a recuperar el control antes de quedar completamente atrapado. El combate real. Ahora Shinzo comprendió que tendría que ganar de otra forma. Y la pelea comenzó de verdad. Intentó mantener la distancia. Intentó utilizar provocaciones. Intentó crear aperturas. Pero Izuku no cayó nuevamente. Cada paso era calculado. Cada movimiento tenía un propósito. Hasta que finalmente encontró una oportunidad. La victoria. Shinzo lanzó un ataque desesperado. Izuku esquivó. Giró. Y utilizando una proyección sencilla aprendida durante años de entrenamiento, lo derribó. El combate terminó. Sin grandes explosiones. Sin destrucción masiva. Simplemente mediante técnica. Y precisión. La reacción. El estadio quedó sorprendido. Muchos esperaban una demostración de fuerza. Pero lo que recibieron fue algo diferente. Disciplina. Control. Eficiencia. Y eso llamó aún más la atención de las agencias de héroes. Conversación con Shinzo. Después del combate. Mientras abandonaban la arena. Shinzo se detuvo. Oye. Izuku giró. ¿Sí? No pierdas. Izuku sonrió ligeramente. Lo intentaré. Y continuó caminando. La observación de Todoroki.
Desde otra zona del estadio, Shoto Todoroki observó todo el combate. Y una vez más, aquella sensación regresó. Midoriya era diferente. Demasiado diferente. No peleaba como un estudiante. No pensaba como un estudiante. Y eso solo aumentó su curiosidad. Escena final. Cuando los combates continuaron, las cámaras enfocaron a varios favoritos. Bakugo, Todoroki y Midoriya. Los tres seguían avanzando. Los tres seguían ganando. Y cada ronda los acercaba más a un enfrentamiento inevitable. Porque tarde o temprano, los caminos de Red Old, Bakugo y Todoroki volverían a cruzarse. Y cuando eso ocurriera, todo el festival deportivo cambiaría. Quiero agradecer al señor Epsilonar que hace streams en Twitch y al señor Maldito Sushi que hace streams en Kick. Me harían un gran favor si van a darle un follow y pasar un rato para saludarlos y agradecerles por motivarme a regresar a este hermoso pasatiempo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos hasta la próxima.